Muy buenas noches. Bueno, estamos terminando este año 2019 y vamos a hacer un recuento de los personajes del año, tanto a nivel nacional como internacional, en esta nuestra mesa de los jueves con Viridiana Ríos. Viridiana, muy buenas noches. Leo, buenas noches. Luis de la Calle, Leo, muy buenas noches. Sabino Bastidas, muy buenas noches. Buenas noches. Si les parece, empecemos a nivel nacional. ¿Quién fue el personaje a nivel nacional del 2019, Viridiana? Yo tengo uno que es nacional e internacional. A ver, empezamos con el nacional. Es el mismo. Bueno, o es sea, que trasciende. A ver, bueno. Trascendió. A ver, yo diría que el personaje del año en México e internacionalmente son los colectivos feministas. Muy bien, Sí. muy bien, sí, Los correcto. colectivos feministas que comenzaron a organizarse en protestas en México Sí. en agosto, protestas que resultaron ser violentas, pero Sí. que llevaron a un cambio en la narrativa de género en México. Llevaron no solamente a la implementación de leyes nuevas, como la Ley Olimpia, sino también a un cambio en la narrativa de la misma Claudia Sí. Sheinbaum, de la jefa de gobierno. jefa de gobierno, en donde ella, si recuerdan al inicio, en la primera marcha feminista de agosto, ella dice, no vamos a entrar en provocaciones, y trata a las feministas como provocadoras prácticamente. Para el final del año actualmente hay no solamente una alerta de género en la Ciudad de México, sino también una ley que impide, por ejemplo, que se les pongan sanciones a las mujeres que están protestando por cuestiones de género. Creo que esto no nada más es una cuestión en México, trascendió enormemente, lo vimos con las tesis, las famosas tesis de Chile, que es este colectivo que en un inicio hacía performance y que se volvió muy viral cuando en noviembre hacen esta intervención del Violador eres tú. Nuevamente esta canción se ha cantado desde el Parlamento turco, en Barcelona, en la Ciudad de México, en Bogotá, en Londres, en París. Se ha traducido una cantidad enorme de lenguas, incluso mapuche, algunas lenguas africanas. Sí. Entonces lo que estamos viendo es una reivindicación, una reconceptualización de cuál es la lucha de género, en donde el violador, es decir, la persona que agrede a las mujeres, no es necesariamente un criminal, un hombre malo, un hombre enfermo. El establishment es el sistema. Es básicamente un sistema que no ha podido reducir la violencia de género. Sí. Y el hombre como tal en su actuar cotidiano. Eso es trascendental. Aquí le hemos dado la cobertura que merece. Yo esperaría tener más, pero lo que es interesante a lo largo de este año es si nos percatamos que hay una nueva generación de feminismo, ¿no? Creo que le llaman la cuarta ola del feminismo, en fin, ¿no? Bueno, un poco me encanta. Yo iba a decirte Pero que no tiene figura... nada que ver con la 4T, con la cuarta transformación. Es la cuarta ola, creo que a nivel mundial se le llama, ¿no? Sí, exacto. Sí, totalmente. Sí. Y yo creo que hay que reconocer mucho a Rita Segato, esta antropóloga argentina, que es precisamente la mujer que ha estudiado por mucho tiempo estas estructuras elementales de violencia. Tiene un libro que se llama La guerra contra las mujeres, y ella es considerada la abuela de este movimiento, porque, bueno, muchas de los 33 párrafos que se cantan como parte del Violador eres tú provienen y es una traducción de esta forma de entender el feminismo y la violencia contra las mujeres. Bueno, un aspecto positivo de la globalización, hay que decirlo, ¿no? Este tipo de protestas, se habla mucho de la globalización, de sus cosas positivas, negativas, pero una cosa positiva es que esto empieza a tener resonancia mundial, ¿no? Sí, sin duda. Sabino. Mira, cuando a Octavio Paz en el 1989, 90, 91, una vez lo entrevista una periodista, le pregunta a Octavio Paz, ¿qué es lo más importante que está pasando hoy en el mundo? Y Octavio Paz se voltea y le dice, mire, no sé, están pasando muchas cosas importantes en el mundo. Si usted le hubiera preguntado a los sabios en 1492 qué era lo más importante que estaba pasando en el mundo, nadie le hubiera dicho que estaban descubriendo América. Entonces, a veces cuesta mucho trabajo imaginarse quién es el personaje que está cambiando la historia en este momento en el mundo. Sí. Y en México. Yo coincido con Viridiana, el tema claramente de las mujeres. En México la mujer... nunca habíamos visto presidenta del Senado, presidenta de la Cámara de Diputados, secretaria de Gobernación, tantas secretarias de Estado. Me parece que el tema de mujer está ahí. Y tratando pues, de convertirlo en nombres de personas, la pregunta es quién... Bueno, una excompañera de esta mesa, ¿no? Sí, bueno, claro, secretaria del Trabajo, claro. Le mandamos muchos saludos. Sí, claro, que estuvo con nosotros un año. A la señora secretaria alcalde. Así es.
Pero bueno, aterrizando las cosas ya, saliendo del romanticismo, Sí. ¿quiénes son estos personajes que están haciendo tendencia o que en 2019 hicieron una diferencia? Y en el caso de México, lo natural es decir que hay un personaje central del que hemos hablado todas las cenas, todos los desayunos. No hay boda que no acabe en una conversación con López Obrador. Es omnipresente. López Obrador ha sido las últimas 18 años el centro de las conversaciones, el final de la conversación o el principio de las conversaciones de todas las mesas, para bien y para mal, polariza, no polariza, dependiendo la elección, la campaña, toque. Y dedicándonos a esto, además, es muy común que la gente te aborde en las bodas, en las conferencias, afuera de las... Oiga, ¿y usted qué piensa de López Obrador? Sí. Y pues, a aventarte el resumen, ¿no? Yo les digo que fin de semana no se habla de política. Yo no tengo tanta suerte. Canal 4 Foro TV a las... Exacto. Es la hora de opinar. Esa está mejor, esa respuesta. Yo no tengo tanta suerte y la verdad es que sí caigo en la provocación. Pero yo creo que este año hubo dos personas que evitaron confrontación. Bueno, pero entonces López Obrador sí, pero pues es como un lugar común, ¿no? Sí, ya. Le había que bordarle tantito a la reflexión de opinar, pues claro, claro. Para venir a decir López Obrador y ya nos vamos todos, ¿no? Sí. Pero creo que dos personas de la política mexicana yo las destacaría. Uno es Marcelo Ebrard, Yo también que le metió al gobierno de López Obrador, a su gestión, que fue el gran bombero, que fue la sensatez, que fue el que manejó las crisis de aranceles, de migración, de el gran Estados profesional Unidos. de la política, ¿no? Yo creo que Marcelo Ebrard se convierte en un personaje del año. Estoy de acuerdo. Moderó a un gobierno que se esperaba radicalizado, enfrentado. En muchos sentidos, yo le doy a Marcelo el carácter de uno de los personajes Pero sobre del todo año. contrasta con la inoperancia e ineficacia de otros No necesariamente miembros del solo gabinete. en contraste. Yo creo que es que sí tiene es importante. Sí, pero Sí destaca. tiene una tribuna que el presidente no se mete a nada, Sí. tiene un gran margen de maniobra, el presidente lo escucha para todo, Sí. es un profesional del tema y tiene oficio y creo que eso lo coloca en una posición ventajosa. El segundo, yo diría que es Carlos Salazar. Ah, mira. Y te voy a decir por qué. Dándole vueltas a muchos nombres. Hay que explicar quién es Carlos Salazar. Carlos Salazar es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Sí. Y yo dividiría la visión de las cámaras empresariales en dos polos. Como los radicalizados en contra de López Obrador, en contra del gobierno, que quizás Coparmex representa de manera clara. Y otra posición, la de Carlos Salazar, que ha sido moderado y ha tenido un ejercicio de intercambio. Por lo que yo he escuchado de los empresarios de México, pues hay dos visiones y algunos comparten una y algunos comparten la otra. Creo que Carlos Salazar ha jugado el juego correcto con López Obrador. Creo que ha sido moderado, ha llamado a los empresarios al diálogo, ha acercado, ha aguantado momentos muy duros. Hay empresarios que no aceptan la posición de Salazar y que lo consideran un conservador. Fue fundamental para destrabar por el tema de los ductos de gas, por ejemplo. Pero no solo eso, Sí, yo creo que, que le metió otra vez mucha presión a la relación de los empresarios con el gobierno. ¿En qué tienen en común los dos actores? Yo creo que los dos son parte de una construcción hacia el centro que ha evitado la radicalización y la polarización, que es mi peor pesadilla en términos del gobierno de López Obrador. Eso sería mi Muy saque. bien, Luis. Sí, no, de acuerdo, son personajes importantes. López Obrador sería el natural, ¿no? Y Claro. Marcelo y Carlos Salazar creo que son buenas elecciones. Pero... Oye, López Obrador ya no es una variable, es una constante. No, constante. No, ya hace muchos años. Ahora es una constante todos los días. Sí, ¿no? exacto. Y creo que es muy 20 años sano, siendo una creo que es constante. muy sano como sociedad hablar también de otras cosas. Sí, Y no tener una obsesión sobre una persona, ¿no? Claro, no es claro. muy sano para nadie. ¿no? sí. Yo estoy más bien de acuerdo con Viridiana en el sentido que creo que el hombre del año es la mujer. Antes se le decía así hombre del año, ¿no? Ahora Sí, es la persona del año. Ahora la persona. Totalmente incorrecto lo que acabas de decir. Totalmente correcto. Es la persona del Totalmente año, correcto. sí. Pero lo digo porque. No, lo dice como... Para señalar que antes así se decía. Sí, Incluso en Time Magazine. ¿no? The Man of the Year, ¿no? Yo creo que en México hubo un fenómeno muy interesante en 2019 en materia de las mujeres, que son las mujeres deportistas. Mm. En los Juegos Panamericanos, la delegación era 60% hombres y 40% mujeres. En el medallero fue 60% mujeres y 40% hombres. Estás hablando de México. En ¿no? México. México quedó en un lugar muy destacado en los Panamericanos, en tercer lugar, Sí, detrás de Estados Unidos y Brasil, pero arriba de Cuba, de Canadá, o sea, De Argentina, de países que son sí. potencias, gracias a la participación de las mujeres en muchas disciplinas. Pero hay dos que yo destacaría, si hay que ponerle nombres, a Paula Longoria,
que es la deportista más importante de la historia de México en todos los deportes. Aquí la hemos tenido, es impresionante. Impresionante. Ha ganado los títulos mundiales, los abiertos de todos los países importantes del mundo en squash, en racquetball, perdón, de una manera apabullante, ¿no? Y creo que este año ya tiene más de 102 títulos en los circuitos más alto, en el nivel más alto. Es como tener a Federer durante 10 años número 1 del mundo. Bueno, México tiene uno, es mujer, y juega un deporte que es un poco menos popular, pero es altamente importante. Es la mejor del mundo, punto. Es la mejor del mundo por mucho tiempo. Como Lorena Ochoa fue la mejor golfista. Pero Lorena Ochoa fue menos tiempo que Pablo. Y la otra, que creo que ha tenido mucho éxito, pero fue hasta 2019 que tuvo un éxito un poco más mediático, que es Lorena Ramírez, la corredora Ruramuri, que ganó el Gran Fondo, las carreras de 100 kilómetros, una mujer tarahumara, que corre con sandalias, vestida de tarahumara, en las carreras más importantes del mundo, y queda siempre en los 3 primeros lugares. Ella, sus hermanos, su papá, cuando se presentaron en una carrera en el Ártico y los vieron llegar los grandes corredores de Europa y de Estados Unidos y Canadá, dijeron, vamos a perder, y efectivamente perdieron, porque ganaron los tarahumaras en hombres y mujeres, ¿no? Netflix tiene ahora una serie, una emisión sobre, que se llama Lorena. Ah, no sabía. Sobre esta mujer indígena mexicana, que es un éxito mundial por su manera de correr, por su manera de vestir, porque ella corre vestida de Ruramuri, y en temperaturas muy frías, o todo tipo de temperaturas, carreras de 100 kilómetros, con guaraches. Pero me parece muy interesante el contraste de lo que están diciendo tú y Viridiana, porque por un lado tú le estás poniendo más énfasis al tema del éxito, lo cual me parece muy bien, y tú le estás poniendo más énfasis al tema de la protesta. Y creo que van juntos, exacto, van junto con pegado. Van juntos, ¿no? porque siempre había esta percepción de que... Y tú dices las mujeres con cargos, desde luego. O sea, las mujeres como participantes activos de enorme éxito, de enorme importancia en la sociedad, y tener ejemplos. Yo te aseguro que gracias a Lorena Ramírez va a haber generaciones de corredores tarahumaras que ahora van a participar más en carreras, y México va a ganar más carreras de fondo y de gran fondo gracias a esto, porque abre las puertas. Y lo mismo sucederá, digamos, con Paola Longoria, se convierte en un ejemplo y entonces empieza a crear escuela, y esas escuelas, como nos sucede en los clavados y en otras disciplinas donde México tiene éxito, trascienden. Entonces no solamente eres, digamos, exitoso en 2019, sino que tienes una trascendencia. Y el hecho de que las mujeres tengan modelos que seguir, que además también son modelos para los hombres, no nada más para las mujeres. Claro. Es sumamente importante. Y yo ahí ya me metería al tema internacional, y lo he dicho y lo vuelvo a repetir en esta mesa. Para mí, el personaje del año a nivel internacional es Nancy Pelosi. O sea, para mí es el gran contrapeso al presidente Trump, con todo lo que significa el presidente Trump a nivel mundial. Es esta mujer de una habilidad, es una política, ¿qué diría? Innata, ¿no? Pero aparte, echada para adelante. Bueno, miren a dónde tiene al presidente Trump. Es el héroe y el antihéroe, ¿no? De 80 años, además. ¿Quién? Nancy Pelosi. Ah, Nancy Pelosi tiene 80 años. Pelosi frente a Trump es el héroe y el antihéroe. Ella es la heroína. Sí, claro. Sin lugar a dudas. Supuesto, ¿no? Ahí tienes es una mujer realmente ejemplar. Heroica, dirías tú, ¿no? Que su posición comienza, si recuerdan, en 2019 con esta famosa foto en donde ella le está aplaudiendo de esta forma medio sarcástica en el informe a Trump. Pero termina con el impeachment, ¿no? O sea, el juicio de desafuero, ¿no? Y una escena que creo que se vio poco en México, pero que un periodista le dice, es que usted odia a Trump. Y ella se enoja y le dice... Se regresa y dice, yo no odio a nadie. Yo al revés, yo hasta rezo por el presidente Trump todas las noches para que recapacite, ¿no? Sí, maravilloso. Es una política, bueno, y ve los goles que nos metió en lo del tratado, ¿no? O sea, sí es impresionante, ¿no? Excelente. Yo agregaría a esta lista de las grandes mujeres del año a Greta Thunberg. La persona del año del Time. La persona del año del Time. Sí. Creo que es muy importante reconocer la labor que ha tenido en poner... pues voz. Una chavita de 16 años. Y poner voz al cambio climático. Mira, a sus 16 años ya fue nominada para el Nobel de la Paz, ya fue nombrada por todos los más importantes presidentes del mundo. Sí. Realmente es un fenómeno que habla
a una generación que a lo mejor todavía no está sentada en las grandes mesas de análisis, pero que tiene opiniones y que tiene agravios distintos a los nuestros. Sí, claro. Luis. ¿Internacional? Internacional. Yo un poco similar a lo que dijo también Viridiana, yo pienso que es el año del manifestante. Ok. Hubo este año, como hubo también en la primavera árabe, hace más o menos 10 años, manifestaciones muy importantes, pero este año tuvimos de dos tipos, ¿no? Las que buscan mayor democracia, por ejemplo, en Hong Kong, creo que esas son las manifestaciones más importantes. Sí. Porque el futuro del mundo dependerá mucho de lo que pase en China. Sí. Y de lo que pase en China va a depender mucho de cómo termine Hong Kong. O sea, Hong Kong ya transformó una vez a China de la economía comunista a una economía capitalista de mercado, de capitalismo Estado, sí, sí. de alguna manera. Mixta. Sí. Y la transformó completamente. Y vamos a ver si la semilla de la democracia de Hong Kong, si germina o cómo germina en ¿Quién China. sabe? Bueno, eso es una pregunta. ¿Quién sabe? Pero es un movimiento de una enorme importancia. La moneda está en el aire, ¿no? Es una moneda, pero es un tema de enorme importancia. Creo que no se le ha dado suficiente cobertura, por lo menos en México. Sí, estoy de acuerdo. El civismo de los ciudadanos de Hong Kong y su capacidad de demandar primero que se quitara una ley que les parecía que era dictatorial y ahora pedir la democracia. O sea, no solamente... Muchos chavos, por cierto. Muchos jóvenes. Cuando dices las protestas... Las protestas son... El manifestante es el manifestante joven, quizás. Sí, ¿no? sí. Creo que eso es el punto. Y con una participación muy importante de las mujeres. Es un manifestante que se manifiesta en contra de algo distinto. Porque habíamos visto muchas manifestaciones durante la primavera árabe en favor de la democratización, etcétera. Pero son los agravios son la desigualdad. Los agravios son los modelos que no resultaron. Pero en China, en Hong Kong, sí el agravio también es la democracia. Sí, o la amenaza a la poca democracia que existe. Yo separaría un poco Hong Kong del resto de las protestas que hemos observado en Latinoamérica, que sí tienen por denominador hay dos tipos, la desigualdad. Creo, ¿no? O sea, yo creo que hay dos tipos, como dice Bridiana. O sea, por un lado tienes la Hong Kong, Irán. Las manifestaciones en Irán en las últimas semanas han sido muy importantes. Pueden implicar un cambio en Irán que sería también... Sí, fantástico. Depende de qué pase, ¿no? Bueno, sí, claro. Pero de un enorme impacto. O sea, manifestaciones en Irán de esa magnitud pueden tener un impacto. Iniciaron por el incremento del precio de la gasolina, pero también tienen un componente, digamos, de pedir un régimen más democrático importante. Y en Venezuela también, claro, Venezuela, menos exitosas, que también son de carácter, digamos, democrático. Pero Venezuela, fíjate, empezó muy caliente a principios de este año, termina el año muy desinflado, ¿no? Se desinfló. Se desinfló, sí. Bueno, y sigue en el poder Maduro. O sea, es que las manifestaciones no son suficientes, ¿no? No. Es un poco también la lección. O sea, manifestarse es importante porque es tu derecho y hay que saber ejercerlo, pero al final del día parece ser insuficiente, ha sido insuficiente. Y después tienes las otras que dice Viridiana, ¿no? Que son, digamos, las que están inconformes con el status quo por una u otra razón, ¿no? Chile, Colombia y otras que también, que entender ellas es también muy importante. Entonces creo que el manifestante es un buen candidato y sobre todo el manifestante joven para 2019. Bueno, para agregar un poco a la conversación, el manifestante sí, pero yo diría que el manifestante que opera a través de redes sociales. O sea, estamos accediendo a una nueva forma de manifestación a través de redes sociales, con formas distintas, con agendas dispersas, sin liderazgos visibles, con formas de acción totalmente distintas de lo que era una revolución o una manifestación, incluso en la primavera árabe. Y además abarca causas muy variadas. No es posible hacer la agenda de Hong Kong. O sea, si ustedes me dicen, es que está muy clara la agenda de Hong Kong, a la hora que te pones a revisar los manifiestos, son agendas de lo más variado. Y súmale París, y súmale Londres, y súmale manifestaciones en los Estados Unidos por distintas causas. O sea, hay una nueva forma de el detonador. Yo creo que México se libra. O sea, las anti-López Obrador fueron creciendo en tamaño, elección, ¿no? Pero yo la verdad creo que la elección desmanteló una inconformidad que en México estaba muy polarizada. Okay. La elección del 18 era una elección de protesta y tuvo una expresión de protesta en la propia elección. Canalizó ahí y democráticamente canalizamos el conflicto, para bien y para mal. Sí. Por cuánto tiempo no lo sé, pero en fin. No, quién sabe cómo estarían las calles ahorita, ¿no? Yo creo que hay otros dos o tres. Pero es que creo que lo de las redes sociales que dice Sabino sí es muy importante, porque o sea, aquí el punto es que es difícil predecir qué lo va a detonar. De repente un tuit sobre algún tema prende
Sí. Y empieza la gente a manifestar sus frustraciones, su desatisfacción, gracias a los medios de comunicación, por un evento, como sucedió, digamos, en la primavera árabe con esta persona en Túnez que se inmola. Sí, el mola, sí. Y tenemos muchos ejemplos hoy en día en el que el detonador es inesperado. Y por lo tanto, ahora son más difíciles de predecir las manifestaciones. No, y la continuidad, porque el tema es que antes tú, cuando estudiabas un fenómeno de manifestación hace 30 años, tú tenías el evento, un líder, cierta agenda, los veías movilizarse, tenías mecanismos de financiamiento, estudiabas los movimientos sociales y las marchas y las protestas. Hoy tenemos manifestaciones aparentemente anónimas, además continuadas en el tiempo. La gran experiencia de los chalecos amarillos en Francia, a mí me parece que es un tema que hay que estudiar y que los franceses han estado estudiando, porque no tiene gran claridad, hay fines de semana saturados, otros le bajan un poco, las agendas son de lo más variadas, empezó por un tema de pensiones, pero la agenda de los chalecos amarillos es muy variada. Es que ya tenemos que terminar, pero me llama mucho la atención que ante mi provocación de la persona del año, acabamos hablando no de personas, acabamos hablando de entes, de... No, es que la persona cambia, es que es lo que es meritorio, es que ya no... Tenemos que cambiar la visión de los asuntos claro, ya no es una persona. Una persona, sino son movimientos, tendencias. Y no hay buenos líderes. A eso me refería. Bueno, eso puede ser otra, ese puede ser otra. Bueno, Pelosi sí. No, sí, por eso. Hay una cosa, digamos... Una cosa que no te guste, otra cosa que no nos guste. A ver, Trump es un líder de una generación. No lo comparto, pero no puedo negar que es un líder. Muchas veces. Sí, ya fue. Lo fue. A mí Trump me parece una persona muy negativa para Estados Unidos y para el mundo y para México. Pero es un líder. Esa es mi opinión personal. Boris Johnson. Boris Johnson es otro potencial hombre del año. ¿Es líder o no líder? Sí, es líder. Bueno, ve cómo ganó. ¿Bolsonaro es líder o no es líder? Por eso a eso me refiero. Y Fernández en la Argentina y ganó y regresó el kirchnerismo. Pero yo prefiero a las personas con las que no comparto, prefiero no poderles una medalla. Ah, no, bueno, claro. Digo, mi opinión personal. No, es que yo me acuerdo cuando terminó el siglo XX, que la revista Time hizo la reflexión de quién había sido la persona del siglo. Y fue muy interesante porque ellos incluso lo publicaron. Muchos dijeron Hitler. Hitler fue el que realmente cambió el siglo XX. Pero como tú dices, no le podías dar la persona del siglo XX a Hitler. Y se lo acabaron dando a Einstein, por cierto. Hay una obra de teatro y película en Francia que se llama Nombre. Sí. Es una cena donde uno de los hermanos o hermanas dice: le voy a poner a mi hijo Adolfo. Sí. Entonces arma una pelotera como las que armamos a veces aquí, ¿no? De una discusión tremenda. No puedes poner a Adolfo por Hitler, ¿no? Sí. Es súper interesante ese concepto, claro, ¿no? Claro, sí. Yo creo que sería mejor tener hombres o mujeres del año en el positivo. En lo positivo. Sí, pero para mí, desde el punto de vista estrictamente sociológico y político, el hombre o la mujer del año a mi juicio es un tema de influencia. ¿Quién influyó más en que se transformara un determinado movimiento? Pero entonces sí puedes a lo mejor poner a Hitler o poner a Trump o poner a todos esos personajes que no nos gustan. Yo no estoy poniendo Lo que pasa es que las redes sociales han cambiado la forma de hacer protesta. Sí. Ahora no necesitas un líder, no necesitas gestar un movimiento por tanto tiempo. Y no necesariamente llegan a ningún lado. Son mucho más fugaces. Entonces, en este sentido, lo que tú estás diciendo, Viridiana, que es tema de un gran debate, es que ha cambiado la naturaleza del liderazgo. Completamente, mira, político, económico, social. Vuelvo a los colectivos feministas en México. ¿Quién es la líder del colectivo feminista? No, yo no tengo idea. Y mira que hemos tratado de traerlas. Es que no hay. Y sí. No hay. Pero entonces acaban viniendo las del viejo feminismo. Sí, que ya son rechazadas a veces por los nuevos feministas tampoco, también. yo creo, ¿no? En algunas partes sí. Es que son conocidas. Son conocidas, sí, ¿no? Marta Lamas, Patricia. Pero es un poco también es como pasa con la literatura. Antes, en el siglo XX, tú veías a un Carlos Fuentes, a un Octavio Paz, y eran como los Antones de la época. Hoy, ¿quién es el Carlos Fuentes de nuestra generación? ¿O quién es el...? Mario Vargas Llosa. Por eso. Pero, no tengo duda. Es el último... Vargas Llosa es de la misma generación de Fuentes, exacto. No sé, los boomers, pero se está Javier acabando. Cercas. Por eso, el trabajo que cuesta tener un patrón. No es porque no haya buenos escritores, es que hay muchos buenos escritores. Y hay muy buenos. Y no hay camarillas como antes. Entonces, los cotos de liderazgo, las mafias, claro. Sí, bueno,
Oigan, pues ya nos tenemos que ir. Yo les deseo un muy feliz año, Viridiana, Leo, feliz año. Luis. Fue un privilegio estar en Sabino, el último programa de esta década. ¿Esta temporada? No, la década acaba hasta diciembre. ¿Diciembre el de 20. Qué? No, el año empezó. Discusión sobre el cero. Ay, sí, hay una discusión. No hay año cero, ya. Bueno. El año que entra, tengamos la primera mesa del año es para discutir si se acabó la década o no. Digo, como siempre, un privilegio desearles muy buenas fiestas, muy buen año. Exacto. Así nos vamos. Con la duda de si un privilegio poder estar con ustedes. Gracias. Hacemos una breve pausa y vamos a regresar con Saúl López Noriega para hablar de los saldos de la Suprema Corte de Justicia y de manera particular de quién es la nueva ministra de este órgano judicial tan importante. Regresamos.